Lo prometido es deuda. Aquí está este video, este primer video que hago para compartirles un caso o un par de casos muy interesantes dada la circunstancia. Verán, la mamá me pide que atienda a su hijo, si puedo hacer algo por atender moretones que tiene en su cuerpo. Sucedió que el papá lo golpeó, el papá le pedía al hijo que hiciera X tareas, el niño se rebeló y entonces el papá descargó todo su coraje sobre el niño, golpeándolo, no pegándole, golpeándolo. Así que bueno, le dejó moretones bastante severos. La mamá estaba muy enojada. Sí hubo una discusión después con el papá, pero a la mamá lo que le preocupaba eran esos moretones, ese dolor que tenía su hijo, sobre todo en las piernas. Tenía unos moretones, tengo foto, obviamente no, discúlpenme, no se las voy a mostrar, pero aquí la cuestión empieza en cómo empiezo a tratar al niño por esta situación. Bueno, entonces lo trato, pongo imanes en polaridad norte en los moretones para disminuir el dolor, la hinchazón, el golpe en sí, para que empiece a sanar el tejido. Para eso sirve la polaridad norte. Entonces pongo los imanes y después empiezo a tratar al niño. Le pregunto a su cuerpo. ¿Cómo se trabaja en biomagnetismo? En biomagnetismo le preguntas al cuerpo del paciente qué es lo que necesita. Y puede que el cuerpo del paciente te diga que necesita atender ciertas cosas orgánicas, trastornos, o específicamente algún órgano. Y también se pueden tratar las emociones. Emociones que son a lo mejor difíciles de identificar, emociones que son como que están escondidas, como que a veces nos cuesta trabajo saber de qué se trata, o incluso saber que tenemos esas emociones. Es complicado. Bueno, pues el biomagnetismo a través de tu cuerpo puede ayudarte a saber qué emociones están atrapadas en tu cuerpo. Sí, está muy interesante. Después te voy a platicar mi caso al respecto. Y bueno, entonces empiezo a escanear al niño, es decir, empiezo a revisar todo su cuerpo, empiezo a preguntarle a su cuerpo qué es lo que necesita. Le pregunté si necesitaba tratar algún órgano, si necesitaba tratar alguna parte de su cuerpo, si necesitaba tratar algún patógeno, claro, porque también se pueden identificar virus, bacterias, hongos, parásitos, zonas donde estos se acumulen y eliminarlos, por supuesto. Bueno, no necesitaba atender ninguna parte de su cuerpo, ningún órgano, no necesitaba atender patógenos, pero sí me pidió atender emociones. Las emociones, y fíjense, las emociones que pidió atender fueron odio, resentimiento, agresividad, culpa y tristeza. Cuando hablo con la mamá, le explico esta situación, pues sí, obviamente a la mamá esto le pesa, le puede, está muy enojada también y no sabe qué hacer, ¿no? O sea, aunque ella ya habló con su esposo, ya le puso límites, la situación es que hay algo más allá de esto. El esposo está algo frustrado porque probablemente lo van a despedir del trabajo. Siente que todo lo que dio en este trabajo fue a la basura porque tiene años invirtiendo en este empleo, su tiempo, sacrificando tiempo con su familia para que le digan, ¿sabes qué? Ya no te vamos a necesitar, así que empieza a buscarle. Y ahorita en estas circunstancias, a la edad que tiene, es un poco complicado. Y ciertamente esto se salió de su control. Somos humanos, no lo justifico, lo entiendo. No era el modo, definitivamente. Pero bueno, entendemos ahora la situación de este señor. Explicamos al niño de qué se trata, qué fue lo que sucedió,
cómo se siente el papá, explicarle qué es lo que realmente al papá le preocupa, qué es lo que realmente al papá le mueve, y que no era nada contra él, ¿no? Ya ellos en su momento tendrán que hablarlo como familia, pero ciertamente es importante hablarle a los niños de estas situaciones y hacerles ver que no es que no los queramos o que los odiemos. Siempre es importantísimo contenernos. Nosotros los adultos debemos tener el control para no llegar a estos extremos de golpear, porque esto ya es maltrato infantil, físico infantil. Pero entonces es nosotros hacer conciencia. Sí, sé que estoy en esta situación, tengo que hablar con mi familia, tengo que explicarles cómo está la situación en mi trabajo, en este momento cómo me siento, que a lo mejor si no puedo lidiar con mi hijo, como era en este caso, si no puedo lidiar con mi hijo, le pido ayuda a mi esposa, le pido ayuda a mi pareja para que me ayude a lidiar con este momento con el que yo no me siento capaz ahorita. ¿Sí? Eso sería la recomendación, y esa fue la recomendación que les di. Después, la mamá me avisa días después que ella tiene una infección en vías urinarias. Obviamente, bueno, para mí es obvio que esto tiene mucho que ver con esta situación que ocurrió con el papá y el hijo. Es esta furia, esta frustración, el miedo y todas las emociones, la culpa, sobre todo la culpa, en este caso aplica muchísimo la culpa. Cómo la mamá se sintió culpable por no poder defender a su hijo, impotente por no poder defender a su hijo. Entonces, bueno, ya la atiendo, sí, ciertamente salió la culpa, salió el enojo, salió la frustración, salió la tristeza. La frustración ya salió, ya se los había dicho. Y bueno, y sí, esta infección, preguntó a su cuerpo de dónde viene esta infección en vías urinarias, y resulta que el cuerpo, con este enojo y con estas emociones de baja vibración, se descompensó y su cuerpo actuó como en queja, ¿sí? Descompensando todas las glándulas. Pidió atender pineal, pidió atender hipófisis, pidió atender tiroides, paratiroides, timos, suprarrenales, ovarios, testículos. Sí, en biomagnetismo se trabaja con el cuerpo energético también. Entonces puede que nosotros tenemos la doble polaridad, positivo-negativo, en todo el cuerpo y en todos los órganos, pero también energéticamente tenemos la dualidad del femenino y el masculino. Entonces, cuando estos entran en choque, va a haber descompensaciones. Por eso su cuerpo me pidió atender tanto, digamos, lo que todos tenemos, estas glándulas que todos tenemos, como también la parte femenina, ovarios y testículos, la parte masculina. Es decir, hacer las paces entre ambas polaridades. Y bueno, también pidió atender orgánicamente vaso, que tiene que ver con las preocupaciones, el pensamiento. Cuando tienes un impacto, el vaso también recibe este impacto y es como de ¿cómo resuelvo? ¿No? Y entonces esta información se transmite al cerebro y empiezas tu cerebro funciona de esta manera, así como de ¿cómo resuelvo? Y eso desgasta la energía del vaso. Bueno, pidió atender vaso, ciertamente debía tener baja energía, se desgastó. Vejiga, la infección, y pudendo. Son 2 puntos en la parte inferior del abdomen, y se trabaja cuando hay desórdenes o trastornos en esta zona precisamente. Claro, hay que hacer un rastreo, hay que hacer un escaneo del cuerpo, y el cuerpo tiene que pedirlos, ¿sí? Bueno, ya atiendo a esta señora, y cuando la atiendo, porque también el biomagnetismo es rápido, funciona rápido, esa es la ventaja. Entonces, al reorganizar todas las polaridades y las energías en su cuerpo, liberar las emociones,
y equilibrar nuevamente su cuerpo, la infección cede, deja de existir. Entonces lo que quería con este caso era contarles precisamente cómo un evento, cómo una situación puede llevarnos a un desequilibrio tal de causar un desorden, como en este caso hormonal, que te lleva a una infección y que el problema no son los riñones, sino las hormonas. Y las hormonas están tan fuera de control y todo este funcionamiento está tan fuera de control que tu organismo todo se pone fuera de control. Por eso es importante aliviar los síntomas, pero no nada más aliviar los síntomas, sino ir a la raíz. Sí, es importante tratarnos cuando esto está sucediendo. Ahora imagínense, si esa enfermedad que tienes, yo pregunto, si esa enfermedad que tienes nació en un momento de crisis, nació en un momento de trauma, es algo que traes desde niño, desde niña, es algo que incluso pudiste heredar, es decir, tu mamá lo padecía. Y entonces aquí vienen las programaciones, las herencias, las lealtades, es decir, mi mamá no lo pudo resolver, entonces energéticamente lo heredo y yo tengo que resolverlo. Pero a lo mejor ni siquiera mi mamá, no es problema de mi mamá, sino de mi abuela. Y entonces no lo resolvió mi mamá, me lo pasan a mí y si no lo resuelvo yo, se lo puedo transmitir a mis hijos. Hay que sanar. Hay que sanar todas las cosas que estén ocultas, todos los traumas que estén arraigados, traumas familiares, hay que sanarlos. Cuéntame, ¿qué te pareció? Déjame aquí tu comentario y nos vemos en el próximo video. Adiós.